Se acercan las clases y te enseño a hacer esta hermosísima cartuchera que la vas a hacer en 15 minutitos. Bueno, puede ser un poquito más si no estás canchera con los cierres. Sin fuelle, sin tener que estar lidiando con que me da la capacidad, no me da la capacidad, se me corre el fuelle. Hermosa. Esta, como verán, es bastante amplia, bastante grande. Ustedes si quieren, yo no les recomiendo que achiquen la parte del cierre, porque cuando los chicos o las chicas usan reglas de 20-25 centímetros, acá entra perfecto. Si la ven muy ancha, este rectángulo tiene 55 de ancho, le pueden dar un poquito menos, le pueden dar 45, entonces no va a quedar tan ancha, va a quedar más angostita. Y yo usé un tropical mecánico, no es la mejor tela, pero es la tela que tenía a mano. Yo les recomiendo que sea un provenzal, que sea una gabardina, que sea una tela que tenga cuerpo. Pueden usar cordura, también quedan preciosas en cordura. Así que bueno, espero que lo pongan en práctica. Vamos a cortar un rectángulo de 55 por 30 centímetros. Yo utilicé para el forro la misma tela, porque justo tenía, pero la pueden hacer combinada. Algo que siempre le recomiendo a mis alumnas es espejen, doblen las piezas para ver que queden simétricas. Fíjense que a mí ahí me sobra un poquitito, es como que está mal cortado. Entonces lo que yo voy a hacer antes de empezar a coser es emparejar la pieza para que quede perfecta al momento de confeccionar. Vamos a utilizar un cierre de 35 centímetros, en mi caso yo usé uno por metro, pero pueden comprar un cierre común. Fíjense lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una de las telas que vendría a ser la tela principal si yo usé otro tipo de forro y lo voy a acomodar así para poder coserlo, que me quede un excedente de cierre en cada extremo. Ahora damos vuelta a la pieza y vamos a acomodar la parte del forro. Terminamos haciendo un sanguchito con el cierre. Pasamos a coser, si es con pie de cierre, mucho mejor. Una vez que ya lo tenemos cosido, lo que vamos a hacer ahora es girarlo, descubrir el cierre y fíjense lo que yo voy a hacer. Lo que yo tengo arriba de la mesa es la tela principal. Entonces voy a volcar el cierre sobre la tela principal. Voy a sujetar únicamente la tela principal y voy a hacer este movimiento para descubrir la parte del forro. Ahora, ¿qué hago con la parte del forro? Lo vuelvo a empalmar y vuelvo a generar otro sanguchito con el cierre en el medio. En mi caso voy a poner un alfiler y como yo tengo cierre por metro, lo que voy a hacer es abrirlo, el cierre por metro, para que me sea mucho más fácil coser. La que tiene el cierre entero, que no lo puedo hacer, no hay problema. Damos vuelta a la pieza y pespunteamos la parte de los cierres. Y acá les doy un tips cuando tengan que coser un cierre con forro. Lo que es importante en esta parte es tironear la parte del forro para que no quede sobrante de tela y después nos cueste coser o pasar el deslizador. Entonces tengo que ir, a medida que voy cosiendo, voy tironeando, voy corriendo el cierre de la tela para que me genere un hueco. Eso siempre y cuando vaya a coser con un pie de cierre, que queda mucho más prolijo, pero a veces podemos llegar a tener este tipo de problemas. Entonces, colocamos el deslizador y una cosa que tengo que tener en cuenta, fíjense que ahí a mí me queda una tela más abajo y otra más arriba, entonces lamentablemente tengo que corregirlo porque si no después no me va a coincidir el costado para poder coserlo. Así que saco el deslizador y lo vuelvo a colocar las veces que sea necesario, que la tela quede prolijita. Una vez que ya me quedó prolijo, vuelvo a sacar el deslizador y lo vuelvo a colocar. ¿Para qué? Para que ambos extremos queden cerrados y al momento de coser me dé un trabajito menos. Marco el centro en ambos extremos. Damos vuelta a la pieza y cortamos el excedente de cierre. Ubico el cierre en el piquete, colocamos un alfiler para que no se nos mueva. Luego paso a hacer otro piquete en los laterales de la pieza y lo voy a pasar a acomodar de la siguiente manera. Al momento de doblarlo tengo que ver que ambos queden iguales. Entonces, si no pasa eso, trato de acomodarlo hasta que ocurra. Coloco un alfiler para que no se mueva. Repito el mismo proceso del otro lateral. Pasamos a coser con recta en ambos extremos. Luego vamos a abrir la cartuchera y vamos a girarla para ver que esté todo correctamente antes de ponerle la cinta al bies. Cuando la dé vuelta puede pasar que vea que algo no está bien. Fíjense que la pieza que yo giré, tengo que lograr que ese triangulito se forme en el medio. Fíjense cómo yo voy haciendo que quede el triangulito en el medio, que es lo que le va a dar la capacidad y profundidad a la cartuchera. Entonces tengo que empezar a moverlo hasta ver
justamente esa pieza en triángulo. Y así queda nuestra hermosa cartuchera. Como les dije, yo utilicé una tela blandita, entonces no le da mucho cuerpo, pero si utilizan una tela más durita, les va a quedar divina.